Como se dice en los actos públicos, seré breve, pero muy breve no puedo ser porque no queda tanto tiempo. Bueno, quien tenga que irse, que se vaya yendo con confianza. Y el último apagará la luz. Pero para saber cuánto me pierdo de clase. Y bueno, es que se atrasó un poco, sí. Porque la pasión mitológica arrastró a docentes y alumnos. Pocas veces. Pocas veces se ha visto eso, claro. Se ve que tocó temas que hacen a la identidad, justamente. Todo el mundo tenía algo porque lo interesara de esa temática. Bueno, claro, claro. No, naturalmente. Eh, sí, sin duda. Y aparte que eso es una especie de acumulación, todo este repertorio mitológico es una especie de acumulación de la experiencia del ser humano arriba de la Tierra. Es decir, que cuando uno empieza a reunir todos estos mitos, cuanto más se lee, más se encuentra que existen coincidencias y que se reproducen, ¿no es cierto? Y que por lo tanto hacen referencia a culturas. En un momento dado, cuando empezó todo esto, fíjense que esto corresponde justamente al periodo del romanticismo en Europa, que es cuando empieza la inquietud por estudiar la mitología. Primero como una descripción de tipo artístico, porque justamente los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Que se hacen famosos en el romanticismo alemán, donde están todos los cuentos que ustedes conocen, ¿no? Y que todos conocemos, en realidad lo que ahonda es en esas tradiciones populares que tienen atrás de ellas las historias míticas de los pueblos que constituyeron Europa. Todas esas historias son historias que por lo menos se remontan a una época precristiana, como dijo la profesora, ¿no? Pero además se empiezan a encontrar repetidos en todos lados. Uno encuentra el mito de, digamos, esto que contó la profesora de los gemelos, está prácticamente en todas las mitologías del mundo. El Popol Vuh, por ejemplo, es el más característico, ¿no? El mito de los dos hermanos, de la pareja Mamaocleo, por ejemplo, en la cultura tiahuanaco y después incaica, ¿no? Y su hermana, la del dios, el sol y la luna, o en el caso del mito de Isis en Egipto, donde también ¿no? Y el mito, que es el mito que origina el cristianismo, o sea, en realidad la idea del Cristo que se da de comer es la idea de Isis, que su cuerpo se distribuye entre todos. O sea que no es algo que se refiere a una cultura cercana, sino que en realidad es como si fuera la memoria de la especie, la mitología. Es muy impresionante. Es muy impresionante y porque da explicación de muchas conductas sociales que están atrás de esto, particularmente de los tabúes, que son lo que por lo general refuerzan los mitos. Los mitos lo que tienen es que acentuar es la explicación es el fortalecimiento de los tabúes, aquellas cosas que la sociedad tiene que hacer o no hacer, ¿no es cierto? Si no hay que salir a la siesta, y no es por una razón de tipo positivista, que es que porque habían llegado a la conclusión desde el punto de vista de la medicina de su tiempo, que era más sano que los chicos no tomaran sol a las 3 de la tarde, ni social que porque los padres durmieran, no es eso. Hace relación a cosas mucho más profundas y que tienen que ver con la historia de los seres humanos sobre la Tierra, ¿no? Es realmente muy, muy impresionante. Por eso es que bueno, Lévi-Strauss arrancó por un lado y terminó dedicando todo su pensamiento a describir en esa serie de tomos inmensa que se llama Mitologías, todas las mitologías del mundo y sus vinculaciones en la descripción estructural de cuáles son las culturas, porque en realidad los mitos lo que estructuran es los valores de una cultura, cualquiera. Pero cuando uno cuando uno se da cuenta de que esos valores están en esa cultura y en otras también, o sea, los mismos, entonces ahí empieza a pensar. Por eso que en el siglo XVIII, cuando se empezó a trabajar sobre el tema de las mitologías y XIX,
siempre fue la misma discusión, igual que con respecto al origen del hombre, si había un origen único o un origen múltiple, porque si se pensaba que el hombre había nacido en un solo lugar, como era la teoría de la mayor parte de las religiones, particularmente de la judeocristiana, ¿no es cierto?, había nacido en un punto preciso, ¿no? Pero después todas las otras religiones descubrieron que también hacían nacer a sus héroes fundadores en sus territorios, ¿no? Pero también con respecto a esto, porque lo que se planteaban era que esas historias que parecían pertenecer a las tradiciones populares europeas terminaban siendo pertenecientes a una historia de la humanidad, ¿no? Eso era de la humanidad, no era de un pueblo en particular. Y entonces también explica mucho por qué razón también existe, que es lo que habíamos visto en las primeras clases, por qué existe la posibilidad de entenderse entre los seres humanos. Y es porque probablemente no solo comparten el mismo mecanismo, también comparten el mismo acervo. En el fondo comparten una cantidad de bases comunes, muy anteriores al cristianismo, al judaísmo, muy anteriores. Tienen que ver con la experiencia de los seres humanos sobre la Tierra. Bueno, y no insisto porque se me acaba la clase todavía con los restos de la clase anterior. Ayer estaba escuchando la clase del profesor a la tarde y me pareció, del profesor Tami, me pareció muy interesante porque vamos paralelo en cuanto a los dos momentos que estamos buscando. Porque yo hice este corte, ¿no?, de los estilos artísticos y culturales, pensando primero en el Renacimiento, después en lo que vendríamos a tratar hoy, que sería el neoclasicismo y su continuidad, el romanticismo, y luego por fin el fin de siglo y las vanguardias, que es donde terminaríamos. Porque es el momento en que los estados americanos, las naciones americanas, comienzan a encontrar una expresión artística, empiezan a buscar una expresión artística propia, que identifique a esas nuevas sociedades. Habíamos hablado de cómo paralelamente había habido un crecimiento cultural a los dos lados del Océano Atlántico, un viejo mundo y un nuevo mundo, y cuando se encuentran en momentos determinados cada uno de su desarrollo, momentos particulares. En un caso son civilizaciones como la azteca o la inca, ya de gran desarrollo organizativo y en cuanto a lo creativo también, es decir, que ya tienen un arte propio, patrones culturales propios, expresiones culturales propias, absolutamente diferenciadas de las otras, que provenían del Viejo Mundo. Y por otro lado, el Viejo Mundo llega a conectarse con América como si fuera en una cultura de contacto, de choque naturalmente, donde los que chocan son los límites, las fronteras, no choca la totalidad del cuerpo social y cultural europeo. ¿Qué quiere decir esto? Quienes llegan a América son fundamentalmente, en el primer siglo, son los españoles y los portugueses, ¿no? Y son ellos los que van a poner en conflicto su cultura con las culturas que van a encuentran. Y entonces, claro, ustedes me dirán, sí, pero ojo porque España y Portugal del siglo XVI no se agotan en España y Portugal. La España de Carlos V, de Felipe II, es una España que incluía Italia, que incluía Alemania, que incluía los Países Bajos. Y es cierto, pero eso se va justamente a modificar en el siglo siguiente, donde ya va a empezar a separarse la historia de lo que es el sur y el norte de Europa hasta el día de hoy. Hasta hoy la discusión es esa, es decir, los pueblos mediterráneos que habían sido el centro de la cultura durante 2000 años dejan de serlo y la cultura se empieza a desplazar hacia la región que crea una nueva escala de valores y un nuevo hombre y una nueva sociedad, que es la Liga Hanseática, las ciudades alemanas, que son las que empiezan a desarrollar, las ciudades del norte de Italia, que empiezan a desarrollar el capitalismo, Holanda, los Países Bajos y Inglaterra.
todas estas sociedades van a ir cambiando la perspectiva humanística, renacentista, mediterránea, para crear una nueva figura cultural. Y entonces eso va a coincidir con un nuevo momento político. ¿Cuál es el contexto político? Yo después les dejo, para que lo van a tener en digital y en papel, por un lado la fecha correspondiente y por el otro lado una especie de línea de tiempo que es interesante, de simultaneidad entre la historia del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo en ese periodo, para que se ubiquen más o menos sobre los hechos centrales, que son los que se van dando y van... ayer hablaba el profesor justamente, Tamis, de cómo la política de Inglaterra, que es una potencia de segundo grado en el siglo XVI, comienza a avanzar hasta hegemonizar en el siglo XVIII, convertirse en la primera potencia mundial, que lo hace a través del dominio de los mares, pero hasta ese momento ellos no pueden ni siquiera, inciden de una manera muy liviana dentro de lo que es el contacto con América. Lo van a hacer en la zona norte nada más, y en medio de conflictos con los franceses, con los españoles mismos, que habían llegado hasta el norte de California, y hasta los franceses hasta el Quebec, el Canadá ya más al norte, y recién va a empezar a modificarse ese eje de la historia cuando cuando las 13 colonias se rebelan en 1776 y empieza la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pero en ese momento justamente Inglaterra se aleja de ese espacio y queda nada más con enclaves. Por lo tanto, toda esta historia de la que estamos hablando, en realidad quien la protagoniza es España y Portugal. Pero la España y Portugal de este periodo que ahora vamos a ver, que sería desde el año 1760 hasta el año 1830, es decir, son pocos años, son 70, 60 años, pero en esos 60 años es cuando se produce en el medio la independencia de las naciones en América. Por lo tanto, lo que sucede en la Europa de ese tiempo es decisiva para el acta de nacimiento de estas nuevas sociedades. Lo que comienza a horadar todo el edificio absolutista europeo es justamente el mismo principio de la Ilustración que se había desarrollado en Francia, el pensamiento de la enciclopedia, es decir, el triunfo de la razón, superada ya la polémica que había sido el siglo anterior, religiosa, es decir, el enfrentamiento de la reforma y la contrarreforma en la que se había pasado un siglo de luchas religiosas. Bueno, terminado ese, inclusive en Francia, porque en Francia una de las cruzadas es contra los albigenses y cátaros, y la gran matanza de hugonotes es el fin de los protestantes en su aspiración política dentro de Francia. Y en el caso de Inglaterra también, porque los puritanos que se van a la Nueva Inglaterra es porque son expulsados de la Inglaterra donde la definición del protestantismo ha sido una iglesia nacional. Ellos crean una iglesia nacional. Hasta el día de hoy, los ingleses cuando se refieren a los católicos dicen los romanos. Para ellos es lo peor que hay, porque desde un punto de vista nacional, desde Enrique VIII en adelante, ellos consideran que es una falta de independencia de pensamiento depender de una potencia extranjera. Porque esa potencia, que era real, no era una potencia espiritual como el Dalai Lama, era una potencia real en Roma, ¿no? Y que, bueno, incidía en todos los países. Entonces, es terminada un poco esta polémica, y en los albores de las dos grandes revoluciones en este periodo se da la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Bueno, y inmediatamente se producen los cambios culturales, pero esto, ¿por qué? Porque la Revolución va a tratar de modificar, la francesa particularmente, pero la norteamericana también, los parámetros de referencia culturales. Entonces, ese pensamiento que ya rondaba sobre el fin del siglo XVIII en Europa, del predominio de la razón, del fin del pensamiento sentimentalista, del fin de las polémicas religiosas porque no llevaban a nada, todo ese pensamiento termina
por deslizarse en la conflictividad de la Revolución Francesa. Hay un libro que yo voy a... que tengo, están las citas acá, que es un gran especialista en historia del arte, marxista, que se llama Arnold Hauser, que tiene una historia del arte que es una de las más importantes que hay. Y Hauser, H-A-U-S-E-R, Hauser, Arnold Hauser. Y él dice, bueno, habla de todo, ustedes lo podrán leer, pero lo que dice, que es curioso como análisis frente a lo que dijo ayer el profesor, él explica cómo las clases sociales en Francia, la nobleza, había ido perdiendo, se había ido endeudando y había terminado perdiendo sus propiedades, la nobleza media y baja, que habían ido a parar a la nobleza alta. La nobleza alta era la que estaba cerca del rey, de Luis XVI en adelante. Ellos se repartían los cargos en el clero, los cargos en el ejército y en la administración del Estado. Él calcula que antes del periodo anterior mismo, anterior a la Revolución, había la cuarta parte del presupuesto francés iba para esa clase. ¿Cómo no iban a protestar los otros? Claro. Y eso no quería decir que los otros estuvieran empobrecidos. Y este es un análisis muy, muy interesante que dice él. Porque él lo que dice es que no fue un país económicamente exhausto donde estalló la Revolución. Fue más bien un Estado insolvente con una rica clase media. O sea, la rica clase media es la burguesía que aparece como un actor social y que tiene una riqueza, se ha ido enriqueciendo igual, pero que quiere una parte mayor de la torta, que la tiene esa clase que está en torno al monarca, y por eso es que se produce el regicidio. Pero una vez que se produce el regicidio y que le cortan la cabeza al rey concretamente, ellos tienen que suplantar la figura y las imágenes. La figura que lo suplanta es la república. Ellos hasta se toman el trabajo de cambiarle el nombre a los meses del año, empiezan a cambiar el trato social y se llaman entre ellos ciudadano, se hace la abolición de todos los títulos, el Estado se apropia de los bienes de la Iglesia, pero eso hay que simbolizarlo. Y entonces, ¿cómo eligen simbolizarlo? Porque hasta entonces el Estado absolutista francés había encontrado, y europeo, en el barroco la expresión más acentuada de sus objetivos. Esa grandilocuencia, esa expresividad, esa teatralidad de la arquitectura, de la pintura, del teatro, todo eso, de las danzas cortesanas, toda esa ampulosidad, ese estilo exagerado, si se quiere, para la representación del poder, tiene que ser suplantado por otro. Entonces ellos, primero, ¿cómo le van a llamar a la nueva organización social? La república le van a llamar. O sea que ellos hacen ya mención a los griegos, están pensando en los griegos, el fenómeno de la república. Y lo mismo los norteamericanos, hablan de república. Fíjense que es bien distinto acá en nuestro país, se discute mucho siempre sobre la democracia, pero se habla poco de la república. Y son dos aspectos bien diferentes de la cuestión. Se puede ser muy democrático, poco democrático, muy republicano, poco republicano. Y las instituciones pueden funcionar y entonces ahí funciona la república, sea o no democrático, pero en cambio de la otra manera no. Es decir que en este caso ellos eligen. La idea de la democracia en Francia todavía es mucho más tardía, no llega ni para empezar por el tema del voto, bueno, todas estas cosas, recién aparece sobre fin del siglo siguiente. Pero en ese momento ellos lo que quieren es constituir la república, es decir, reordenar el peso de los poderes del Estado. Y entonces en ese momento es que ellos buscan como imagen de esto la concepción griega del lenguaje visual. Y entonces piensan en frontispicios, en columnas, en la pintura, como no puede hacer referencia a la pintura griega porque no se sabe muy poco de la pintura griega, en realidad de que haya habido pintura, de que esa pintura no quedó, entonces lo copia de la estatuaria, porque la estatuaria sí es central dentro de todo esto, se hacen estatuas, se decapitan estatuas, como se ha dicho en algún momento,
estatuas vinculadas a la imaginería religiosa. Y eso inmediatamente adquiere una potencia muy grande porque ellos pasan de la experiencia de la República en pocos años a la del imperio. Vuelven a ser un imperio. Y este imperio, el de Napoleón, es el que va a llevar a su máxima expresión todas estas manifestaciones de las artes visuales fundamentalmente, ¿no? Y del pensamiento filosófico, sin duda. Pero el pensamiento filosófico más bien es un desarrollo de lo que venía de antes. Pero esta elección por la imaginería de la República griega y de la República romana es una idea que va a quedar representada en edificios tales como, por ejemplo, el edificio, la iglesia de la Magdalena, de la Madeleine en París, esos templos como nuestra Facultad de Derecho en la ciudad de Buenos Aires, en representaciones que hacen relación a esa cultura. ¿Y por qué hacen relación? Porque ellos piensan que esa era una cultura, esos momentos de la humanidad y esas sociedades tenían una imagen más virtuosa y moral de las relaciones sociales, de mayor compromiso moral que la sensualidad que había surgido del Renacimiento y había terminado por expresarse en el rococó en el barroco hasta la decadencia del rococó. Ellos querían justamente modificar esa sensualidad, esos rasgos característicos que habían sido del pensamiento romántico, por una expresión más ascética, más severa de lo que tenía que ser la imagen del poder. Y todos esos conceptos y toda esa imaginería es la que se va a trasladar a América. Va a llegar a las nuevas naciones porque coincide justamente en el tiempo y porque todos los políticos que se formaron en ese tiempo previo a la Revolución habían estado inmersos en el mundo del pensamiento de la Ilustración, en el caso no solamente a través de las lecturas de los mismos franceses, de Rousseau, sino a través del jansenismo, llegaban por los jesuitas. Previendo esto es que una de las primeras acciones que se hacen antes de la Revolución, tanto en Portugal como en España, es expulsar a los jesuitas de América, porque se habían dado cuenta que los jesuitas, entre otras cosas, también estaban llevando el pensamiento antimonárquico, al final de cuentas, a América. En Chuquisaca, donde estudiaron Belgrano, Moreno, todos ellos, era un lugar de los jansenistas, era un lugar de la Ilustración en América del Sur. Y en Brasil coincide con este fenómeno histórico tan particular que sucede en ocasión de la invasión de España por Napoleón. Y ustedes saben que, bueno, Portugal había tenido una alianza tradicional con los ingleses y cuando se produce el enfrentamiento de España con Francia y los franceses invaden para ocupar Portugal, al llegar una vez que entran las tropas francesas en Portugal, la corte se va. Es una historia increíble porque llegan a poco tiempo antes de que partan, llegan las tropas francesas, llegan al puerto y los barcos todavía estaban a la vista. Eran una flota inmensa que había sido provista por los ingleses para transportar a toda la corte portuguesa, que eran aproximadamente 10.000 personas. Entonces ellos van primero, llegan a Bahía, los esperan, claro. No había sucedido nunca y no volvió a suceder nunca más tampoco algo así. Fue una única vez en la historia moderna. Entonces llegan a Río de Janeiro y ahí se encuentran con una realidad. La capital había pasado a Río de Janeiro hacía muy poco tiempo, antes había estado en Bahía, y entonces en esta nueva capital, en un lugar más bien salvaje, primitivo en cuanto al refinamiento de lo que había sido la corte portuguesa de los siglos anteriores, que había heredado
toda esa visión del mundo extraordinaria que habían adquirido en el conocimiento de los viajes, en las relaciones con China, con India. Era una potencia mucho más universal Portugal que España en ese sentido. Y las culturas extranjeras influyeron mucho más todavía en Portugal que en España. España fue mucho más hermética en ese sentido con respecto a la influencia de los otros continentes. Entonces, cuando llega allí el monarca, João VI, decide tomar una actitud que le permita rápidamente llevar a la modernidad a ese nuevo país y darle un refinamiento. Y entonces contrata en Francia lo que llaman la misión francesa, que es una cantidad de personas vinculadas a las artes, fundamentalmente franceses, que van a venir a crear una academia en Río de Janeiro. Eso se llama la misión francesa, es en el año 26. El que le encabeza es Le Breton, que era un alumno de David. David es el que pintó el gran cuadro de Napoleón, La Coronación, ¿no? 26, sí, sí. 25, 26 creo que es. Y entonces este grupo que dicen que llegan a ser 24, una cantidad enorme de personas, terminan siendo 24.000 personas los extranjeros en Río de Janeiro durante el periodo de la corte, en una ciudad que tenía, cuando llegaron, 60.000 y que 10 años después tenía 120.000, pero aún así 20.000 dentro de 120.000 eran muchos. Y entonces vienen ingenieros, arquitectos, pintores, escultores, un músico que había sido un discípulo de Haydn, con la obligación de cumplir un contrato por 6 años, de residencia de 6 años. Y, bueno, se encuentran con esa realidad modesta y comienzan a hacer un primer retrato de esa realidad, sobre todo los pintores. Uno de los pintores es Debret, que va a hacer muchas acuarelas. Y durante ese periodo, Rugendas, que era un alemán, que también vino a la Argentina, que han hecho costumbrismo, han hecho retratos de cómo era la vida rural y cómo era la pequeña vida de las ciudades, y retratos. El mismo Goya, para la misma época, vivía de hacer retratos de la corte y después una pintura de él que no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Estos eran lo que se llamó después los pintores viajeros, pintores que hicieron una recorrida, pintores europeos que hicieron una recorrida y dieron una primera imagen pictórica, visual, de lo que era América para Europa. Entonces, y formaron a los primeros artistas locales. En la Argentina, bueno, en la Argentina es interesante señalar que lo primero que ellos hacen es, claro, la decisión que ellos toman es la de modificar la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es cuando se resuelve demoler el fuerte, porque consideraba que era un símbolo del poder español y del antiguo régimen. Instalar la famosa pirámide de Mayo, que era un símbolo similar a la pirámide de la Plaza de la Concorde, o la columna de la Plaza de la Concorde en París. Hacer el frontispicio de la catedral, que no estaba terminada, hacer una modificación para que en vez de que estuvieran temas religiosos, fuera en honor a los ejércitos patrios. Es decir, porque la temática de este neoclasicismo se va a centrar justamente en aspectos que tienen que ver con los valores, la justicia, la igualdad, la fraternidad, también con la heroicidad, con la patria, con los guerreros y sus luchas en defensa de la patria. Es decir, es un arte muy conceptual, que lo que trata es de ser también pedagógico, es un arte que trata de transmitir esos valores. Entonces, fíjense que acá un historiador del arte argentino lo dice con todas las letras, menciona lo que es
el pensamiento de la generación de Mayo con respecto a esto. Dice, si se quiere cambiar un régimen por el otro, hay que encontrar una representación visual diferente. Por lo tanto, el neoclasicismo se adopta como una estética de Estado, una estética oficial. Y es lo mismo que va a hacer Francia en la Revolución, es lo mismo que va a hacer Estados Unidos en el principio de la Revolución. Entonces, este neoclasicismo es un movimiento que en Europa nace como una vuelta a los griegos y a los romanos, pero sobre todo vinculado a la cultura griega por la sobriedad, la racionalidad, es decir, es la búsqueda de un equilibrio, de un arte que sea universal y que no sea nacional, que no sea justamente local, que no sea sino que refleje el pensamiento del hombre en general, ¿no? Y esto se refleja en esas primeras acciones, en la imitación de los modelos clásicos, predominio de la razón y de lo académico, muy respetuosos de las reglas del arte. Hay todo un academicismo en el arte, es un arte académico, una expresión formal cuidada, el rechazo de la fantasía. Ortega y Gasset, un filósofo español, decía que el neoclasicismo se avergüenza de sus emociones, ¿no? Es decir, que se trata de encontrar un arte de una gran severidad y que transmita los ideales de estas nuevas sociedades que surgían como crítica al oscurantismo, sobre todo de la religión, el oscurantismo religioso que había sido tan importante, y esto entra en conflicto directamente con la vertiente ya popular que tenía el barroco, porque el barroco se había vuelto una expresión, ya al paso del tiempo en América, una expresión popular, que se resolvía ya cada vez a niveles más directos de lo que era la sociedad de ese tiempo. Si uno ve lo que es en el caso argentino apareció una figura notable que era Blanqui o Bianchi, que era un arquitecto italiano de la orden de los jesuitas, que se construyó en el breve tiempo que estuvo en la Argentina, en la proto-Argentina, construyó el frontispicio de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, la iglesia de Altagracia en Córdoba, la iglesia de San Ignacio en Buenos Aires, todas las iglesias más importantes que uno se puede imaginar, y este hombre que vino con otro asistente, que era otro jesuita, en 5 años terminó resolviendo la mayor parte de estos problemas en el Río de la Plata. Él había nacido en 1754 y llegó acá cuando tenía ya 40 y tantos años. Él entró en la orden grande, como sucedía con muchos jesuitas, y armó una escuela verdaderamente de arquitectura que después siguió. Y él es un poco el puente, en el caso de Argentina, del Río de la Plata, entre la estética del barroco, el último barroco, y incluso hasta construyó misiones aquí en el territorio de las Misiones. Pero fue el último periodo de su vida. Pero era un poco el puente entre el barroco de ese momento, el barroco italiano que había llegado fuertemente a España, y el nuevo neoclasicismo. Ahora, el caso de los pintores es distinto, porque los pintores son justamente figuras que van a venir del extranjero, por lo menos en el primer periodo, y que van a relatar esa nueva realidad. Y ahora vamos a ver algunas de esas imágenes de lo que son los pintores, estos pintores que son los primeros pintores de la Argentina, de la nueva Argentina, ¿no? ¿Querés ver a ver qué aparece primero? ¿Sí? Ah, perdón, que quedó torcido. Ahí está. Que busco la... Bueno, este es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini es el padre de Carlos Pellegrini, después el que fue presidente, ¿no? Él era un ingeniero francés que fue contratado para hacer una obra pública en Buenos Aires, y esa obra no prosperó y él se quedó como un retratista, sobre todo haciendo retratos de la sociedad
argentina de ese tiempo, de la primera sociedad, y tiene una obra costumbrista, bueno, que es muy reconocida por nosotros, porque es casi lo que más conocemos de esta pintura de este tiempo. ¿Otra? Bueno, este es Carlos Morel, que es un pintor, ya es un pintor argentino, donde empiezan a ver esta descripción a través de acuarelas de lo que era el mundo pampeano, sobre todo, y el mundo rural. Otra. Al revés quedó. Ahí está, sí. Ahí está Morel, sí. Bueno, acá apareció Morel, sí. Bueno, estos peones troperos, claro, son estas primeras imágenes que después se van a reproducir prácticamente hasta fin de siglo, de las carretas, la figura del gaucho y esta imagen de lo que es la explotación agrícola ganadera, que en ese momento se va a convertir en el centro de la vida económica de la nueva sociedad, porque a través de los acuerdos que se firman fundamentalmente con los ingleses, que se empieza a exportar, ayer lo decía el profesor, se empieza a exportar cueros, se empieza a exportar grasa, y eso es una de las primeras fuentes de riqueza de la aduana de Buenos Aires, que de ahí va a juntar sus recursos, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, esto es de la Ilustración, es una revista francesa, esto es la Biblioteca Nacional, pero son esas primeras imágenes de una región desconocida. Piensen que en realidad hasta el año 1880 todo lo que fue la Patagonia, como habíamos visto en clases anteriores, fue un gran enigma, una gran incógnita. Si bien es cierto que esa idea de que el desierto y la civilización, como lo pintó Sarmiento, eran antagónicos y convivían como si fueran el apartheid de Sudáfrica, no fue tampoco así, porque había gran cantidad de criollos que atravesaban de un campo al otro y que vivían periodos importantes dentro de las tolderías, y muchas de las guerras civiles incluyeron, de los años que fueron desde el año 20 en adelante hasta el año 53, incluyeron la participación de grupos indígenas que se asociaban a las luchas civiles en un bando o en otro. Fue muy característico el caso de Estanislao López, el que fue gobernador de Santa Fe, que él contaba con tropas de indios guaycurúes, y cuando él ató los caballos, la rienda de los caballos en las pirámides de Mayo de la que antes hablábamos, justamente uno de los horrores de la ciudad de Buenos Aires fue que parte de la tropa eran indios de lanza, ¿no? Bueno, esta es una imagen anterior, porque en realidad para llegar a esta eclosión de las naciones americanas en 1810, hay rebeliones importantes, tanto en Perú, que es el caso de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, o como el caso de Tiradentes en Brasil, que van a plantear rebeliones ya influenciados por todo este espíritu de prerevolucionario, tanto de los Estados Unidos como de Francia, y que van a ser castigados por los españoles y por los portugueses de una manera muy cruel. En el caso de Tupac Amaru, bueno, ustedes saben que ahí muestran cómo fue descuartizado, y los trozos fueron puestos a la vera de los caminos entre 4 caballos, y fueron puestos a la vera de los caminos como ejemplo. Y el caso de Tiradentes en Brasil, que pertenecía a otra clase, porque él en definitiva, si bien él pertenecía a Condorcanqui a la nobleza inca, que eran aceptados por los españoles, en el caso de Tiradentes era un como su nombre lo indica, era un dentista, un hombre, digamos, de clase media-baja, pero cuando se produce esta rebelión, a él finalmente lo ejecutan, y también lo cortan en trozos y le reparten los pedazos por distintos lugares, por los caminos
en las distintas ciudades de Minas Gerais para que sirva de ejemplo. Esto es de Guamán Poma de Ayala, que es un libro de historia extraordinario porque tiene todos estos grabados que cuentan, algunos vimos en alguna vez anterior, me parece. Bueno, Emeric Vidal era un inglés, un marino inglés, que también tiene unas acuarelas que son representativas sobre todo del costumbrismo de la época y de un estilo muy fuertemente británico, ¿no? Y no muy distinto de lo de Morel también, que están acá. Otro de Vidal, esta vez en Uruguay, pero que corresponde al mismo mundo pampeano, ¿no? Esto es de Rugenda. Rugenda fue un pintor viajero alemán que recorrió Chile, Argentina, y Brasil, y tomó un gran, hizo una imaginería muy particular sobre el tema de las costumbres y también dentro de este mundo brasileño de la esclavitud. Ahí se ve, pero todos estos cuadros son muy descriptivos, pero en ningún modo críticos con respecto a lo que se ve, ¿no es cierto? Esto es un mercado de esclavos. ¿Sí? Esto es otro Rugendas, esta vez es un grabado, una tinta probablemente, que muestra un poco el espíritu de lo que era Río de Janeiro. Río de Janeiro tuvo una gran reforma sobre fin de siglo porque directamente se le bajó un morro para poder hacer la avenida Río Branco, cortaron un morro. O sea que la perspectiva de la ciudad no es en todo natural, también está, la mano del hombre influyó en la extraordinaria perspectiva que tiene esa ciudad. Esto es de Vidal, también es un perfil de Buenos Aires. Hay muchos grabados de este perfil, la mirada de Buenos Aires desde el río, donde se ve que era una ciudad chata, con casas muy bajas, incluso con la cantidad de iglesias que tenían relativamente reducida. Si ustedes ven hoy en la ciudad de Buenos Aires, todos los edificios históricos están concentrados en un solo espacio prácticamente territorial. Casi no hay edificios históricos patrimoniales fuera de esa área que va desde la Plaza de Mayo hasta el Parque Lezama. En esa área están prácticamente la mayor parte de los edificios históricos culturales de la ciudad, que era el área fundacional, porque la ciudad se fundó en la punta del Parque Lezama y después se desplazó hasta la Plaza de Mayo, porque el Parque Lezama era la parte más alta, era la barranca del río. El río llegaba hasta ahí abajo, llegaba hasta la avenida, la entrada donde está la boca. Claro, en la primera se funda ahí, la segunda se lleva al riachuelo, que es lo que les parece que es lo más útil. Otra. Bueno, Bacle era un grabador sobre todo, que tuvo un taller, era suizo, y tuvo un taller de grabado muy importante que proveyó de grabados al mismo Estado, al gobierno. Y tuvo uno de los éxitos de venta más grandes que se recuerdan cuando Brown triunfa contra los brasileños, y entonces él hizo este retrato, no, este es el de Belgrano, un retrato del almirante Brown que se vendió como pan caliente, vendieron una cantidad infinita de reproducciones que era como si fuera un santo en la imagen del almirante Brown. Aquí se ve como pinta, bueno, faltaría ver lo que es la iconografía de San Martín, que vieron que es tan contradictoria, porque con respecto a él se ha hecho una selección de acuerdo a los distintos momentos. En realidad en el año 1950, el año del Libertador General San Martín, se eligió una de las imágenes, pero las otras imágenes fueron desechadas que se parecían por los relatos testimoniales más que el que quedó, el famoso que era chileno, se llamaba Gil, el San Martín Narigón. Ese San Martín fue postergado por el otro,
que es el que se impuso ahora. Y por las investigaciones de los últimos años, además de eso, parece que también en el color habían variado un poco el tinte de la piel para que se le fueran los rasgos misioneros, ¿no? Moreno, porque parece que Moreno era bien moreno. Bueno, esto es de William Holland, es decir, que esto es de la época de la invasión inglesa, es ocasión también de un retrato hay unos cuadernos de estos muy lindos, de los uniformes de los regimientos que participaron entre la primera y la segunda, y donde se ve claramente cómo estaban divididos por castas, que increíble cómo las castas habían sido pardos, morenos, cada uno constituían regimientos separados, ¿no? Otra. Esta es otra de Vidal, donde estaba todavía la plaza con una recoba completa, que después se fue recortando, hasta que finalmente se anuló. La idea era hacer un proyecto, que después lo vamos a ver, de dos plazas intervinculadas que tuvieran como un lago, y eso nunca se llegó a hacer. Otra. Esta es muy característica de Vidal, que es la llegada al puerto de Buenos Aires. Porque el puerto de Buenos Aires era tan barroso entonces como ahora, y no había cómo bajar directamente de los barcos. Entonces, los relatos de los pasajeros y particularmente de las mujeres es notable porque las tenían que alzar y poner sobre un barco y después sobre carretas. Y las carretas, porque iban sobre el barro ese hasta llegar a la costa. Ahí se ve en ese anterior, podemos poner un poquito atrás. ¿Ves? Todavía se ve el fuerte, todavía está el fuerte. Y después no sé por qué motivo decidieron eliminar. Este también es muy característico del cielito, las danzas tradicionales. Los cielitos tuvieron también un rol muy importante dentro de la primera poesía argentina, porque fueron cielitos patrióticos, o sea, buena parte de la poesía política de esa primera década se expresó a través de músicas rurales de este tipo y, por otro lado, de himnos patrióticos, como fue el caso del himno nacional, la canción Patria. Pero esta música popular circuló por toda la Argentina bajo la forma de estas danzas, que son danzas relativamente tardías, no son danzas europeas ¿Cómo? Claro, los cielitos eran como romances españoles, contaban la historia de los distintos, y ahí aparece Bartolomé Hidalgo y lo que le llaman los gauchi patrióticos. Este es el salón, este es un cuadro posterior, en realidad Subercaseaux es chileno, es uno de los que hizo uno de los retratos de San Martín, justamente el retrato de San Martín con O'Higgins. Y aquí está relatado el salón, porque los lugares de cultura en esta ciudad que acababa de nacer, porque el virreinato se crea en el 76, la ciudad de Buenos Aires era una ciudad pequeña todavía para la época, y toda la actividad cultural de la ciudad, así como en la mayor parte de las ciudades de América, estaba centralizada en la iglesia, en el ámbito eclesiástico, ya sea en las catedrales, ya sea en los conventos, ya sea en las misiones o en las escuelas o colegios. Prácticamente toda la música, toda la pintura de ese tiempo, buena parte de la literatura se hacía en esos ámbitos, ¿sí? Y el teatro incluso se cultivaba. Recién a partir del año 1760 empieza a crearse el Teatro de la Ranchería y algunos otros teatros, y en 1810, cuando viene la Revolución, hay un teatro en la Plaza de Mayo y hay otro teatro más, pero sigue habiendo, y hay ópera ya en Buenos Aires, pero es el momento en que empieza a cambiarse justamente el eje de la vida cultural que estaba centrado en el mundo eclesiástico para convertirse en una actividad civil. La misma creación por parte de Mariano Moreno de la Biblioteca Nacional o del Colegio de Buenos Aires o de la escuela que crea Belgrano de Marina
y de trigonometría. Bueno, son todos los primeros intentos que hace el nuevo Estado por apropiarse de un territorio que era totalmente eclesiástico, todo de la iglesia. Eso funcionaba en el ámbito de la iglesia, junto a la distorsión que eso implicaba, ¿no? ¿Otra? Sí, otra. Sí, acá está el proyecto de la fiesta conmemorativa de la Plaza de la Victoria. Claro, porque aquí se ve cómo estaba pensado. Ahí ya está la pirámide, está el cabildo un poco más grande. No sé si ustedes han tenido ocasión de ir a San Luis últimamente, pero en San Luis, en la ciudad de La Punta, que queda a unos kilómetros de la capital, se construyó un cabildo, pero con las mismas dimensiones del cabildo original. Entonces es enorme, uno se encuentra con eso en medio de un espacio vacío y es gigantesco porque ustedes saben que el otro cabildo se cortó tanto que en el año 1000... Claro, igual que el cabildo de Buenos Aires, igual que este cabildo, claro, igual que este cabildo. Y hay otro igual en Tucumán, no de la misma dimensión. ¿Cómo? Lo vi en Tucumán. En Tucumán, Sí, en la réplica. en la localidad de... ¿Cómo se llama? Saliendo de Tucumán para el lado de... Famaillá. En Famaillá está. En Famaillá han construido un paseo que le llaman Paseo de la Fama o algo así. Y entonces hay una serie de estatuas que reúnen a Gilda con el general San Martín. Es algo impresionante. Y culmina en el cabildo, hay un cabildo gigantesco que uno ve desde la ruta. Bueno, adelante. Esto es aquel proyecto inicial que había hecho Bianchi, se vino abajo en un momento dado, tuvieron que reponerlo y ahí es cuando se modifica el frontispicio, que después lo vamos a ver, la fachada, pero que ya tiene una clara impronta neoclásica, una impronta griega que era ajena a nuestros territorios, ¿no? ¿La otra? Bueno, es lo mismo, son detalles de esto. También, el detalle de la catedral también en esa época se hizo el cementerio de la Recoleta y el asilo de ancianos que estaba al lado, que hoy es el centro cultural, ¿no? Sí. ¿Era un asilo de ancianos? Claro, era un asilo de ancianos, pero hasta hace poco tiempo, hasta el año 90 fue. Claro. Sí, se asomaban los viejitos hacia el parque, sí. Patético era. ¿Sí? Bueno, aquí está la catedral, ya en su versión definitiva. Claro, sí, por el cementerio, represivo. Era terrible ese lugar. Claro, porque eran los padres recoletos. Era una orden que cuidaba justamente a los ancianos. En la catedral. ¿Otra? No, eso no. Bueno, aquí tiene la iglesia del Pilar. Esta es la iglesia más importante de Blanqui. Es una iglesia ya claramente neoclásica, ¿no? Que tiene unas características muy particulares. Otra. Bueno, esto de Prilidiano Pueyrredón. Este Prilidiano Pueyrredón es un poco posterior, ya es el comienzo del romanticismo dentro de la que va a ser muy feraz. ¿Cómo? La famosa cucharita. Imagínense en la época lo que habrá sido, ¿no? Otro. Bueno, esto es la partida de Joao VI hacia Río de Janeiro en el año 1807 y ahí dice, bueno, que en la correría de la partida dejaron en el puerto 60.000 libros y la platería de las iglesias, que la dejaron en el muelle, de lo rápido que salieron corriendo para que no los alcanzaran los franceses. ¿Otra? Pero quiere decir que se mudaba, imagínense, con 60.000 libros se mudaba, ¿no? Entre otras cosas. Esta es una imagen de la bahía de Guanabara, que corresponde justamente también a estos pintores viajeros que iban retratando estas nuevas ciudades, que eran ciudades pequeñas todavía. Otra. Esto es lo mismo de la salida de Joao VI. ¿Sí?
Otra. Este es el cuadro de David del que les hablaba antes, que es un cuadro característico justamente del neoclasicismo de la pintura francesa que marcó a todo el mundo, donde están todos los elementos. Está la referencia romana y griega sobre todo, la grandeza de esa catedral, los ropajes, la fastuosidad y al mismo tiempo el tema heroico, el tema del emperador, el tema histórico, que va a ser un poco lo que va a alimentar después el romanticismo. ¿Otra? Bueno, esta es muy conocida, la de fusilamientos del 2 de mayo o los fusilamientos de la Moncloa de Goya, que es al mismo tiempo, son esos donde justamente ahí se ve la diferencia de la pintura de Goya con lo que era la pintura cortesana de él, que era un retratista impecable y finísimo, y en cambio acá es una pintura expresiva y muy dramática, ya como preanunciando que va a venir un mundo diferente, artístico. Este es lo quise mencionar porque dentro de la iconografía que estaba viendo, esta es la imagen de William Carr Beresford, un viejo conocido nuestro porque fue uno de los que invadió, ¿no?, el Río de la Plata, y que acto seguido fue nombrado, el premio a eso fue nombrado, como dice allí, el gobernador británico en Portugal de la ocupación, y después fue asesor del gobierno del Imperio brasileño durante la época de la guerra con el Río de la Plata, con la Confederación Argentina. O sea que quedó ahí, este hombre quedó. No solo, antes pasó por un juicio muy grave en Londres al volver por haber perdido, por haber sido derrotado, pero se ve que salió de su juicio. Esta es la ceremonia del besamano del emperador Pedro I, o es de Joao II esto, sí, de Pedro I, porque en realidad Joao VI, después de pasar un periodo en Río de Janeiro, decide volver y habiendo terminado la invasión inglesa a Portugal, regresa a Portugal. Y ahí es cuando se produce un conflicto interno muy grande porque él lo deja como regente a su hijo, a Pedro. Pero los brasileños consideran que eso va a ser nada más que una nueva forma de unión, de unidad entre las dos coronas, y ellos no quieren saber nada, entonces le exigen a Pedro I que abdique de la corona portuguesa y que sea emperador del Brasil. Y eso es el famoso grito de Ipiranga, donde nace la primera independencia brasileña. Aquí está don Pedro I pintado por este Debré, que había sido uno de los pintores de la misión francesa que llegaron a establecerse en Río de Janeiro. Ahí se ve, bueno, esta idea del fasto de la corte, muy particular, y que cuando finalmente se fue Joao VI decayó en la intensidad, porque este hombre era un hombre Pedro I, muy de avanzada, y que quería avanzar hacia a ideas más republicanas, más de monarquía constitucional. El hijo. Yo les dejo todos los materiales, espero no haber sido muy cruel con este día tan largo, y en la próxima vez que nos reunimos y terminamos, vamos a ver romanticismo y el final del siglo XIX y vanguardias, en un rápido vuelo de pájaro, ¿no?, que terminará en el año 1930. Y que Dios nos perdone.